¿Qué tal, demonios? El pasado domingo 24 de junio se cumplieron 71 años de aquel avistamiento de Kenneth Arnold, ocurrido el 24 de junio de 1947, que en cierta forma marca el inicio de la era contemporánea del fenómeno ovni. Está claro que no es el primer avistamiento registrado, está claro que el fenómeno ovni está entre nosotros desde hace mucho tiempo, pero bueno, un poco se puso de acuerdo entre mucha gente, particularmente en Latinoamérica, en elegir ese caso como un inicio simbólico de esta era contemporánea del tema ovni. Dado cada vez que ocurre un aniversario, siempre los que estamos en el tema reflexionamos, emitimos alguna opinión sobre el tema, alguna reflexión. Y estuve pensando qué decir después de 71 años del fenómeno ovni. Y lo concreto es, y no digo ninguna novedad, es que luego de 71 años no sabemos mucho más del tema de lo que sabíamos al principio. Se han esbozado nuevas hipótesis para explicar el tema que son mucho más complejas y que van mucho más allá de la teoría extraterrestre, que es quizás la hipótesis estándar o más difundida. Pero la verdad es que, por lo menos yo, no sabemos cuál es la naturaleza que está detrás del fenómeno ovni, ni sus intenciones ni demás. Entonces, como no podemos conocer la naturaleza del fenómeno, como no podemos estudiar el fenómeno en sí, tal vez podemos aplicar una técnica que se usa mucho, por ejemplo, en astronomía, que es estudiar sus efectos. Es decir, por ejemplo, cuando en astronomía uno puede estar estudiando una estrella o saber o adivinar que hay un cuerpo celeste en tal lugar, no porque se vea ese cuerpo celeste, sino por los efectos que produce. Por ejemplo, cuando ese cuerpo celeste pasa delante de una estrella, la luminosidad de esa estrella se atenúa, ¿tá? Entonces uno lo que ve desde acá es la atenuación de esa luminosidad y por lo tanto puede deducir que hay un cuerpo celeste pasando por delante, pero no ve al cuerpo celeste en sí. Algo similar podríamos aplicar en la ufología, digamos, ¿no? Tal vez no podamos ver al ovni, al fenómeno ovni, no podemos ver la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni, pero sí podemos estudiar sus efectos. Y no me refiero solamente a los efectos físicos que puede dejar, por ejemplo, una marca en el pasto, un corte de energía, una vaca mutilada, sino también a otros tipos de efectos, a los efectos en los testigos. Es decir, muchos testigos, a partir de un encuentro muy cercano con el fenómeno ovni, han tenido cambios en sus vidas. Se ha producido un efecto en sus vidas. Entonces, no podemos ver al fenómeno ovni, no podemos ver al ovni, no podemos ver la inteligencia que está detrás del ovni, pero sí podemos ver los efectos que produjo en el testigo, ese cambio que se produjo en el testigo. Y esos cambios, esos efectos, son muy comunes y se repiten en muchos testigos, digamos, ¿no? Hay ciertos patrones que se repiten que tal vez sería interesante estudiar y tal vez de esa forma poder esbozar alguna idea de cuál es la inteligencia o cuál es la naturaleza que está detrás del fenómeno ovni. Así que mi reflexión es esta. No solamente estudiemos el fenómeno ovni, sino también estudiemos sus efectos, principalmente sus efectos en aquellas personas que tuvieron un encuentro muy cercano con el ovni.